Ventanitas emergentes. Bien, bueno, mi nombre es Daniela Domínguez, me presento. Estudio plantas medicinales desde hace tiempo, estudio también botánica, la licenciatura en biología. Y lo que más me apasiona son las plantas medicinales, pero dentro del contexto, ¿no? Lo que dentro de la botánica sería la etnobotánica, este vínculo que se da entre las plantas y los seres humanos, ¿no? Y hoy tengo ganas de compartirles esta charla, que es una aproximación a los principios activos vegetales. Mi idea, cuando hablé con Fer, empecé a pensar qué es lo que les podía, desde mis estudios botánicos, servir a ustedes, o por lo menos inspirar en algún punto, para trabajar con plantas, ¿no? Entonces, un poco a eso va esta charla. Bien, voy a arrancar. Primero tenía ganas como de poner estas dos grandes ramas de lo que es la herbolaria, digamos, lo que es el trabajo con plantas medicinales. La fitoterapia o herbolaria tradicional, sabemos, es muy conocida, es el uso de plantas medicinales en desequilibrios comunes, ¿no? Lo que destaca la fitoterapia es que es una práctica ancestral que fue transmitida, ¿no?, por generación en generación. Dentro de esto tenemos una validación de los usos populares por años y años de experiencia, pero al mismo tiempo no tenemos un concepto de principio activo y tampoco tenemos una dosificación establecida. También en la herbolaria tradicional hay algo que es muy interesante, que son preparaciones hogareñas y generalmente con plantas que uno hasta puede tener dentro de su hogar, ¿no? Que si vamos después a hablar un poco, hoy en día esto es un poco difícil porque ya con la globalización y todo estamos trabajando con plantas de cualquier parte del mundo. Y bueno, y la herbolaria dentro de sí, dentro de muchas culturas, estuvo vista como esto, ¿no? Como tener plantas medicinales dentro hasta del mismo hogar. Y la fitomedicina también trabaja con plantas, pero lo que es una validación de estos usos populares mediante el método científico, ¿no? Entonces, vamos a tener un estudio de principios activos, vamos a tener unas dosis establecidas y vamos a trabajar con plantas de todas partes del mundo, ¿no? Muchas veces plantas que no conocemos o géneros que no pertenecen a nuestro país o región. Un poco lo que voy a estar desarrollando en esta charla es la unión entre estas dos ramas, ¿no? Bien, perfecto. Estoy yendo rápido porque tengo muchas cosas para compartirles, no me quiero quedar sin tiempo. Bien, principios activos en plantas. Hay muchísimas clasificaciones de principios activos en plantas. La que quizás más me sirve para hablarles hoy y para compartirles es esta, que es divisiones según los metabolismos, ¿no? El metabolismo primario son compuestos orgánicos que derivan de las plantas, pero que cumplen roles esenciales, ¿no? La planta no podría desarrollarse, crecer sin tener estos componentes. Dentro vamos a tener lípidos, proteínas, vamos a tener ácidos. Y en contraparte a lo que es el metabolismo secundario, donde ahí sí no estamos generando un rol esencial para la química de la planta, sino que estamos estableciendo una comunicación con el entorno. El metabolismo secundario de las plantas medicinales se desarrolla a partir de este ida y vuelta con el entorno. Por eso es que ahora vamos a ver que hay muchas variables que son ambientales, por ejemplo, o que son de interacciones entre seres vivos, que van a cambiar los principios activos de plantas, así sean la misma especie. El metabolismo primario durante mucho tiempo no se le prestó mucha atención. Hoy en día sabemos que hay muchos desequilibrios que básicamente están dados por esta carencia, ¿no?, de ciertas carencias nutricionales, ¿no? Entonces, hoy en día también, y vamos a hablar más adelante del fitocomplejo, ¿no?, de esta unión de metabolismos, tanto del metabolismo primario y del secundario. Bien. Entonces, ahondando un poquito en lo que les estaba diciendo. El metabolismo secundario va a variar dentro de las plantas, dentro del reino vegetal, por
varias cosas. Yo acá elegí estas tres porque me parecieron las más importantes. Una son los factores ambientales, el riego, la exposición solar, el viento. ¿Esto qué quiere decir? Que la misma planta, la misma especie, ¿sí? La misma hasta variedad de planta, en dos lugares diferentes puede tener diferentes concentraciones de principios activos. Si bien no va a cambiar su química, sí vamos a encontrar hasta variaciones bastante grandes en las concentraciones, ¿no? Esto se da mucho, por ejemplo, en plantaciones de aceites esenciales o demás, el estrés antes de cosecha, como para modificar estos principios activos, ¿no? Porque cuando las plantas se estresan, generalmente tienden a fabricar mayor concentración de aceites esenciales justamente para la defensa, ¿no? Para necesitar protección. Otro factor importante es la ontogenética, que es la edad de la planta. Si bien este factor no es para todas las plantas, para todo el reino vegetal, hay muchas medicinales importantes, como el aloe barbadensis o como el calanchoe, ¿no? Que sí es importante que cumplan una edad de vida para poder tener la concentración de principios activos que buscamos, ¿sí? Entonces se dice, por ejemplo, en el caso del aloe, alrededor de los 2 años, la planta puede madurar químicamente y poder tener estos principios activos disponibles. El calanchoe es un género que hoy en día se está estudiando muchísimo. Hoy en día creo que hay 6 especies vegetales de calanchoe que están catalogadas como medicinales, hay muchas otras que no. Pero bueno, también cumple esto de necesita una edad de desarrollo para poder llevar a la cosecha, ¿no? Y por último, pero no menos importante, es la interacción con el reino animal, ¿sí? Según la interacción que tenga con el entorno, y acá nombramos algo que tiene vida, ¿no? Con estos seres vivos, va a desarrollar ciertos mecanismos o de defensa, en el caso, por ejemplo, de herbivoría, o en el caso de patógenos, o de atracción en el caso de polinizadores. Entonces, también las estaciones del año van a variar los componentes químicos que tengan presentes estas plantas. Bien. Y acá quise ponerles como un ejemplo de esto que hablábamos de los mecanismos de defensa, ¿no? Se habla mucho, esto es como un recorte de lo que dije antes, ¿no? Que me pareció muy importante e interesante que no siempre se ve. Los mecanismos de defensa de las plantas son muchísimos, hay dos que son los más conocidos, que es la constitutiva y la inducible. Dentro de lo que es el mecanismo de defensa constitutivo, estamos hablando de que es una defensa permanente. Las plantas ya tienen dentro de su composición ciertos tipos de principios activos que los generan constantemente, todo el tiempo. Estas barreras, estas protecciones pueden ser pasivas, pueden ser morfológicas, ¿no? Ya están dentro de la planta. Y como están dentro de la planta y en grandes concentraciones, no necesitan movilización. Un gran ejemplo de esto para mí son, por ejemplo, los pinos, las resinas, la trementina, que hoy en día también se está usando mucho y está como siendo muy investigada. Son componentes que tienen muchísimos principios activos del metabolismo secundario, pero que la planta las secreta constantemente. Estas se pueden encontrar de un 5 al 40% del peso seco. Pensé que es un montón. Algunos ejemplos que les puse del lado izquierdo es la cutícula gruesa, ceras, acumulación de compuestos como saponinas, ácidos cianhídricos y compuestos fenolíticos. Y el otro tipo de defensa, que es el inducible, es este tipo de defensa pasajera, les puse, ¿no? Porque es como algo despierta este mecanismo de defensa y las plantas empiezan a generar químicamente estos principios activos y movilizan hacia el órgano que los necesita, ¿sí? Entonces, generalmente o son solubles en agua o parcialmente solubles en agua para poder transportarse dentro de la planta al lugar donde es necesario. Estos están presentes en bajas concentraciones, 2% del peso seco, hasta, hay algunos que varían un poquito más. Acá podemos encontrar los aceites esenciales, por ejemplo, dentro de un montón de otros compuestos. Y del lado izquierdo les puse el ejemplo del trébol, que produce estos compuestos cianogénicos cuando recibe daños en sus hojas.
¿no? Entonces es como un momento especial que lleva a la planta a generar estos metabolitos secundarios. Que se podría decir entonces que forman parte de lo que es el sistema inmune de las plantas, ¿no? Bien. Ahora tenía un poco de ganas de hablar de estos compuestos químicos, ¿no? Siempre quise empezar por ahí porque muchas veces hablamos de los usos y de para qué quizás nos sirven ciertos principios activos, pero también en la planta tienen un rol y tienen una función establecida, ¿no? Entonces me parecía importante como mencionar. Acá, solo a modo de vista, les quería compartir los tipos de metabolismo, ¿no? Dentro del lado de arriba, que es el lado rosado, tenemos el metabolismo primario de carbono, donde vamos a tener dentro la respiración, la fotosíntesis, y de este derivarán todos los componentes del metabolismo primario. Y del lado de abajo tenemos las 4 rutas biosintéticas más importantes dentro de lo que es el metabolismo secundario, ¿sí? Estas van a dar todos los metabolitos que generalmente dentro de lo que es la fitomedicina se hablan como medicinales. Y un poco introduciéndonos a lo que les quiero contar después, quise traerles este ejemplo del diente de león. Me gusta mucho esta planta, primero porque crece en todos lados y segundo porque la planta entera es medicinal y es comestible también. Desde lo que es la medicina popular es una planta que es casi como un emblema. Desde su raíz hasta sus flores se pueden comer, se pueden añadir a tartas, también se pueden infusionar. De hecho, con la raíz se hace un sustituto del café muy rico. Pero mi idea un poco era ver cómo también en una misma planta van variando estos principios activos, ¿no? Por ejemplo, dentro de lo que es la raíz, vamos a encontrar, ahí les puse un listado de los componentes. A mí lo que más quizás me interesa, porque es único de la raíz, es la inulina, que la inulina es un prebiótico, ¿no? Es un hidrato de carbono que no se digiere dentro de nuestro sistema digestivo alto, digamos, y llega a lo que es el intestino grueso para que la microbiota pueda degradarlo y fermentarlo, ¿no? Hoy en día se está hablando muchísimo de lo que es la microbiota intestinal y esta inulina funciona como lo que se dice un prebiótico, ¿no? Este alimento para esta microbiota. También otra cosa importante, y por lo menos que a mí me resulta interesante, son las concentraciones de potasio que tiene esta planta, que es una planta diurética, y que generalmente con muchos diuréticos fármacos hay como un déficit en lo que es potasio, y esta planta regenera eso también al mismo tiempo que está haciendo de su efecto, ¿no? Dentro de lo que es la hoja tenemos un montón de componentes, más que nada la hoja es muy nutritiva, a nivel nutricional es muy buena. Lo que más se usa como diurético quizás sea la raíz y como también protector hepático. Y las flores, ahí les puse algunos de los principios activos, son comestibles, se pueden añadir a ensaladas también, más que nada en primavera. Dentro de lo que es esta planta, lo que más me gusta también es que podemos ver las estaciones, ¿no? Tenemos raíces, quizás para cosechar más en lo que es invierno, porque hay una concentración de los principios activos dentro de la raíz, y las flores más para trabajar lo que son primavera, ¿no? Eso era un poco a modo de ejemplo, como para hablar y volver a abrir este tema que es el del fitocomplejo. El fitocomplejo es algo que se está estudiando mucho, que es esto de la sinergia que se genera dentro de una planta, ¿no? Cuando nosotros estamos trabajando con herbolarias tradicionales, estamos viendo que no solamente estamos consumiendo un principio activo, sino que hay un bagaje de principios activos dentro de esta planta. Ahí les puse una frase que me parece que cierra un poco lo que quiero decirles, que la sinergia química existe cuando la acción de muchas sustancias químicas es mayor que la suma aritmética de las acciones de los componentes individuales, ¿sí? Si bien hay muchas plantas que esto se está estudiando y se está viendo como bien real si funciona mejor los componentes aislados o la planta entera,
desde la herbolaria siempre se trabaja con plantas enteras, ¿no? Una de las plantas que también se está estudiando mucho ahora es la cúrcuma, que como componente se aísla la curcumina, ¿no? Y bueno, y se está viendo como en distintos tipos de patologías su acción desde diferentes estudios, ¿no? Y muchos dieron positivo en esto del fitocomplejo y muchos otros quizás es mejor el principio activo aislado. Como para hablar un poquito sobre esto, quise traerles 3 ejemplos. Uno es la Artemisia annua. La Artemisia annua es una planta que se está usando mucho para lo que es la malaria. Se está estudiando muchísimo. Y lo que tiene es una sinergia de lactonas esquiterpénicas, que ahí les puse las 3 más conocidas, ¿no? Pero esto se ha visto que estos 3 componentes, entre algunos otros más, actúan mejor que los componentes aislados, por lo menos contra el plasmodium malario. Otra sinergia que se vio también es con 2 especies diferentes, en realidad con 2 géneros diferentes, que son Camptotheca y Cataranthus. Dentro de estas plantas se encuentra la combinación de estas 2 alcaloides, que son Topotecanio y Incristina. Ambos se han estudiado en otros tipos de enfermedades, ¿no? Y estos 2 juntos son sinérgicos en la mayoría de los modelos tumorales pediátricos. Ahí abajo les puse el paper por si quieren leer bien, porque está bastante interesante lo que estudiaron y me pareció como que también puede llegar a interesar. Como último ejemplo, el Thymus pectinatus, que es una especie de tomillo, en donde en el paper que les puse abajo también se estudiaron distintos, digamos como que se enfrentó este aceite esencial a distintos tipos de actividades microbianas y se comprobó que el aceite esencial completo actuaba muchísimo mejor sobre diferentes cepas que lo que son los 2 compuestos más conocidos y más buscados, que son el timol y el carbato. Bien. Y por último, quería hablarles un poquito sobre lo que son las reacciones adversas o las contraindicaciones en plantas. Este es un tema que siempre hoy en día se está estudiando mucho y quizás desde la herbolaria tradicional siempre quedó como un bache y me parece muy interesante por lo menos mencionarlo. Una de las reacciones adversas más importantes, diría yo, a la hora de trabajar con plantas es su interacción con fármacos. Uno de los fármacos que más interacciones tiene es la warfarina. Yo acá les puse un listado de distintos tipos de plantas, como la manzanilla, el ajo, el jengibre, el ginkgo, el apio, la cúrcuma y el sauce, que tienen contraindicaciones porque aumentan el efecto de la warfarina, ¿no? Bien. Y acá seleccioné otras plantas como el ajo, que aparte de estar dentro de la contraindicación de lo que es la toma de warfarina, también está con el hipoglucemiante que puse ahí. Otra planta que también es interesante es el malvavisco y el llantén. Yo ahí los puse juntos, pero en realidad separados también tienen el mismo efecto, que es que disminuyen la absorción de los fármacos. Entonces, desde todo esto, para mí es muy importante primero a la hora de tomar fármacos, ver bien las interacciones que hay con plantas, porque la verdad es que es una de las grandes reacciones adversas que se tiene. Y por último, les quise poner esta hierba de San Juan, que es el Hipericum perforatum, que hoy en día se está hablando muchísimo de esta planta, y la verdad es que tiene un montón de reacciones adversas con un montón de diferentes fármacos, como lo que puede ser, bueno, estos los conocerán también mucho más que yo, la dioxina como cardiovascular, la warfarina también hablan de antidepresivos, ¿no? Porque justamente lo que hace una de las grandes características del Hipericum perforatum es que es un antidepresivo natural. Entonces me parece como muy importante a la hora de directamente tomar esta planta no estar ingiriendo fármacos en general de ningún tipo, diría. Y como otra reacción adversa también es la dosificación, que es algo que es muy importante.
y que también dentro de la herbolaria quizás no se habla tanto o hay pocos lugares donde podemos encontrarlo. Y acá les puse una frase que nada es veneno y todo es veneno, lo importante está en la dosis, como por ejemplo con estas dos plantas, que es la digitalis purpurea y la pulsatilia, que en grandes concentraciones pueden llegar a ser grandes venenos, pero en pocas concentraciones podemos tener estas plantas que de hecho hoy se usan en la industria farmacéutica. Y de plantas medicinales en general, y también porque supuse que les podría llegar a interesar esto de el uso de plantas medicinales en edades pequeñas, ¿no? En general están contraindicadas, en realidad no se las recomienda usar en menores de 2 años, solo en la alimentación, y esto es sumamente interesante porque dentro de un montón de culturas, como puede ser la cultura ayurveda o la china, se usan mucho, por ejemplo, las especias dentro de las alimentaciones complementarias en niños. Entonces me parece como muy interesante también mencionar, ¿no?, la alimentación como otra forma, más que nada en edades pequeñas, ¿no?, otra forma de consumir plantas medicinales. Que también hay que ver todo el estudio de la planta en sí, ¿no? Las dosis van a variar según la edad, y acá les puse un paper que me parece muy, muy importante, que si les interesa esto, que lo busquen, se los recomiendo, que es fitoterapia en pediatría, que se habla de patologías respiratorias, ahí les puse a las autoras, porque también habla de las fórmulas, de la fórmula de Clark, la fórmula de Cowling, y de esta dosificación, ¿no?, de las plantas medicinales a distintas edades. Y habla de un montón de especies que me parece que si les interesa este tema puede llegar a abrir otros mundos. Otro tipo de reacción adversa también son las preexistencias, que pueden ser los alérgenos, la alimentación, los estimulantes, los hábitos diarios, ¿no? Y esto es quizás una de las cosas más importantes, porque también los hábitos diarios van a hacer que ciertas plantas medicinales puedan generar los efectos que buscamos o no. ¿Sí? Por ejemplo, los estimulantes, la cafeína, interactúan un montón de otras cosas, ¿no? Entonces, también tener en cuenta lo que son las preexistencias, ¿no? Que es este cuerpo en el cual se están introduciendo plantas medicinales. Y acá les puse estos 3 lugares donde seguir investigando sobre lo que es fitomedicina. Uno es la SCOP, que seguramente quizás la conocen, que es la Cooperativa Científica Europea de Fitoterapia. Ahí van a encontrar un montón de monografías de plantas. Hay mucha información que me parece como muy importante compartir, por eso quise hacer esta diapositiva. Otra es la Sociedad Latinoamericana de Fitomedicina, que de hecho dan posgrados también sobre distintas temáticas relacionadas con la fitomedicina. Y otra es la British Herbal Medicine Association, que también van a encontrar información sobre todo este mundo, ¿no? Van a encontrar papers científicos y tienen un blog también interesante como para seguir investigando. Y por último, quería cerrar con esta frase, que ni el organismo ni el ambiente es un sistema cerrado, cada uno está abierto para el otro. Y quería cerrar con esta frase porque un poco creo que es lo que trae el trabajo con plantas, ¿no? Que es como empezar a abrirnos al entorno, esto que les contaba al principio, ¿no? Esta historia que se crea entre el ser humano y las plantas, que también es algo cultural y que también es algo de abrirse, ¿no? No solo a generaciones anteriores, sino a lo que nos rodea. Y les comparto esta charla, la verdad, porque creo que la medicina convencional y la medicina con plantas también se pueden unir y que son muy complementarias en un montón de cosas. Entonces, para mí, estarles compartiendo esto hoy es muy importante, porque creo que primero que se necesita esta unión para empezar a vernos como esto, como sistemas abiertos. Y bueno, eso es un poco lo que quería compartirles hoy. Así que terminé. Acá encuentran mi mail. Este es mi proyecto, así que les agradezco. Muy interesante, muchas gracias.
Muchas no sé si quieren hacer muy buena. Preguntas al final y vamos Capaz con Luciana. Que si vos te podés quedar conectada, por ahí mejor hacemos las preguntas todas al final, si te parece. Sí, dale. Bueno, buenísimo, buenísimo, gracias. Muy interesante, Dani, gracias. Muy bueno. ¿Les parece que pongo la presentación entonces ahora? ¿Las comparto? Dale, por favor. Díganme si la ven. Voy a correr el Perfecto. cartelito. Ahí está. Sí, se ve bien, perfecto. Bueno, entonces empiezo. Mi nombre es Luciana Salaberry, yo soy bióloga también, recibida de la Facultad de Exactas, y actualmente estoy realizando mi doctorado, ya hace casi 5 años y van para 6 con la pandemia, en la Cátedra de Inmunología y DEU de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Mi doctorado lo estoy realizando bajo la dirección de la doctora Estela Rey y la dirección adjunta del doctor Guillermo Blanco. Y la presentación de hoy tiene como fin contarles de alguna manera algunos de los resultados que obtuvimos en el marco de mi tesis doctoral y decidí titularla Efecto inmunomodulador de un extracto acuoso de rizomas de la planta autóctona Esmilas campestris en queratinocitos humanos, implicancias en la cicatrización de las heridas. A ver si pasa. No estoy pudiendo hacer que pase. Ahí va, perfecto. Bueno, entonces como ya previamente nos introdujo con esa charla hermosa que nos dio Daniela, de cómo en realidad la fitoterapia es una práctica ancestral y cómo la medicina popular se ha caracterizado desde hace muchísimos años por el empleo de extractos provenientes de diversos tipos vegetales con fines medicinales. Nada, eso claramente quedó muy clara con su presentación. Lo que yo quería ahora hacer hincapié es en cómo muchas veces estos usos están vinculados principalmente con los efectos antiinflamatorios y antioxidantes que tienen estas plantas. En particular, yo les voy a hablar de una planta que es Esmilas campestris griseb, el nombre común es zarza parrilla. Es una planta originaria de Sudamérica, una planta medicinal, que en Argentina la especie más abundante de este género es precisamente la especie de la cual les voy a hablar, y tiene una amplia distribución en todo lo que son las zonas con clima cálido en el norte y este del país. Esta planta se ha empleado como medicina herbal tradicional por diferentes pueblos originarios americanos, principalmente por sus usos diuréticos, sus usos que tienen que ver con sus propiedades diaforéticas y también el tratamiento de diferentes tipos de afecciones que van a incluir, voy a poner el puntero, ahí está, perdón, que van a incluir el tratamiento de cefaleas, diferentes enfermedades inflamatorias dentro de las que se distinguen principalmente el reumatismo y la artritis, y en particular lo que nos va a interesar más hoy, que es el tratamiento de enfermedades inflamatorias de la piel. En particular, afecciones como la psoriasis y la dermatitis. Sin embargo, más allá de que los usos tradicionales de Smilax están ampliamente descritos de esta especie nativa, al día de hoy son muy pocos los estudios científicos que han dilucidado cuáles son los mecanismos, tanto moleculares como celulares, que están implicados en sus efectos beneficiosos. Sin embargo, hay otras especies del género Smilax, sobre todo lo que son las variantes asiáticas, que han sido mucho más estudiadas en el marco de la medicina tradicional china, que como ustedes saben tiene una amplia trayectoria en todo lo que es el uso de diferentes fitoterápicos, y actualmente está reportado que se utilizan en pacientes psoriáticos en el marco de la medicina tradicional china diferentes especies asiáticas del género Smilax, principalmente porque se vio que son capaces de reducir la hiperplasia epidérmica y la inflamación. Entonces, cuando hablamos de inflamación a nivel cutáneo, una cosa que no tenemos que perder de vista es que la inflamación no solamente va a tener un rol defensivo en la piel, sino que va a estar implicada en la modulación
de uno de los principales procesos fisiopatológicos que tienen lugar en la piel, que es la cicatrización de las heridas. Cuando pensamos en el proceso de cicatrización de las heridas, clásicamente se distinguen 4 etapas, de las cuales una de ellas, y es una, vamos a ver, de las más importantes, es la etapa inflamatoria. Básicamente, cuando hay una herida a nivel de la piel, lo que va a suceder es que los queratinocitos presentes en la epidermis se van a activar en respuesta al daño y van a producir una serie de mediadores inflamatorios que van a incluir citoquinas proinflamatorias y quemoquinas. Estas moléculas que se van a producir en este contexto van a actuar como iniciadoras de la etapa inflamatoria de la cicatrización y van a poder ejercer efectos no solamente sobre los queratinocitos que están presentes en la piel, sino también sobre otros tipos celulares que van a estar presentes, como es el caso de distintos polimorfonucleares y fibroblastos. Entonces, cuando pensamos en una herida, una injuria, los queratinocitos, una de las primeras moléculas que van a producir tempranamente y en grandes cantidades es la citoquina proinflamatoria IL-6. IL-6 es una molécula que lo que va a hacer es tener efectos proinflamatorios a partir de efectos no solamente autócrinos, es decir, modulando la actividad del propio queratinocito que lo produjo, sino también que va a tener efectos proinflamatorios parácrinos, modulando la actividad de otros queratinocitos vecinos y también de, como les mencioné antes, otros tipos celulares presentes en el sitio de la herida. Pero además se ha visto recientemente que IL-6 no solamente tiene efectos importantes a nivel de la respuesta inflamatoria que se da en el contexto de la cicatrización de las heridas, sino que también va a tener la capacidad de inducir la proliferación de los queratinocitos y también su migración durante la etapa de reparación tisular. Además, los queratinocitos sometidos a una herida también van a producir moléculas con propiedades quimioatractantes, como es el caso de CXL8 o también conocida como IL-8. Esta molécula también va a tener un rol fundamental en la etapa inflamatoria porque va a redireccionar la migración de diferentes tipos celulares hacia el sitio de la herida. Principalmente es una potente quimioatractante de neutrófilos, pero además también va a tener un rol en la activación de la proliferación y la migración de los queratinocitos también durante la etapa de repitelización. Por último, el último mediador que les quiero presentar son las metaloproteasas. Las metaloproteasas son enzimas que también se van a producir en grandes cantidades en el tejido injuriado y básicamente van a ser fundamentales en todas las etapas de la cicatrización. ¿Qué van a hacer las metaloproteasas? Las metaloproteasas van a tener la capacidad de degradar la membrana basal epidérmica, los diferentes componentes de esa membrana basal, y lo que van a permitir de esta manera no solamente su remodelado, sino también van a favorecer la migración de diferentes tipos celulares hacia el sitio de la herida, que van a incluir no solamente leucocitos, sino también los mismos queratinocitos que se van a movilizar durante la repitelización. Entonces, yo recién muy brevemente les acabo de dar un pantallazo de lo que serían las diferentes etapas de la cicatrización. Pero este proceso en realidad es un proceso muchísimo más complejo que lo que les acabo de contar. Está formado por fases que son fases dinámicas y que tienen que estar finamente reguladas para que cuando terminen todas estas fases se llegue a una correcta cicatrización de las heridas. De hecho, se ha reportado que alteraciones en sobre todo lo que es la etapa inflamatoria de la cicatrización y la transición entre esta etapa y la etapa siguiente, que es la de repitelización, muy frecuentemente traen aparejados procesos donde se perpetúa esa inflamación más allá de lo que debería perpetuarse en el tiempo y por ende se forman procesos fibróticos, tejidos no cicatriciales, formación de escaras y muchos tipos de manifestaciones que van en decremento de la cicatrización de las heridas. Nosotros ya venimos hace unos años trabajando con este extracto, que es un extracto acuoso, una decocción de rizomas de la especie nativa Esmilas campestris.
y hemos reportado ya efectos antiinflamatorios de esta planta que básicamente radican en este modelo de macrófagos activados en presencia del EPS, macrófagos humanos. Los efectos antiinflamatorios de esta planta radican principalmente en su capacidad de inhibir la translocación al núcleo del factor de transcripción NF-κB, que como todos saben es un factor clave en la regulación de la respuesta inflamatoria, con consecuencias a nivel de la producción de diferentes mediadores solubles proinflamatorios, que van a incluir a la citoquina proinflamatoria IL-6, a la quimoquina IL-8 o CXL8 y a la actividad de las metaloproteasas, que como les mencioné previamente, son todas producidas también por los queratinocitos en un contexto de injuria y van a ser claves en la modulación también de la cicatrización. Entonces, considerando estos antecedentes, lo que nos propusimos como hipótesis es que el extracto acuoso de rizomas de Esmilas campestris es capaz de modular la actividad de los queratinocitos sometidos a una herida en contextos inflamatorios. Y que esa modulación va a estar vinculada con la capacidad de este extracto de regular negativamente diferentes mediadores de inflamación, que van a incluir citoquinas, quimoquinas, enzimas metaloproteasas, que de esta manera van a afectar no solamente lo que es la respuesta inflamatoria que se va a dar en el contexto de la cicatrización, sino también la migración celular. Entonces, como objetivo general, lo que nos propusimos fue evaluar el efecto inmunomodulador in vitro de un extracto acuoso de rizomas de Esmilas campestris. A partir de ahora en los gráficos va a aparecer siempre mencionado como SME, en queratinocitos sometidos a una herida y activados en un contexto inflamatorio inducido en presencia de TNF-alfa. Para cumplir con este objetivo general, nos planteamos los siguientes objetivos específicos. En primer lugar, realizar una evaluación de los efectos citotóxicos inducidos por el extracto en este modelo de queratinocitos. En segundo lugar, evaluar los efectos de Smilax sobre la migración celular y sobre la producción de diferentes mediadores solubles implicados en la modulación de este proceso de migración, que van a incluir la evaluación de la secreción de citoquinas proinflamatorias y quimoquinas y la actividad de enzimas metaloproteinasas. Entonces, este es el esquema general que vamos a aplicar en la metodología. Básicamente lo que vamos a hacer es cultivar una línea celular de queratinocitos epidérmicos humanos, que es la línea Hackett. Es una línea que no tiene un origen tumoral y que lo que va a hacerse es crecerse en medio DIMEM, suplementado con 10% de suero fetal bovino, piruvatoglutaminas, antibióticos, en una atmósfera controlada con 5% de dióxido de carbono a 37 grados. Una vez que esta línea celular crece y se forma una monocapa de células, se puede levantar, se puede plaquear y una vez establecida nuevamente la monocapa en cada uno de estos pocillos, se pueden realizar los ensayos de modulación. Para realizar estos ensayos vamos a utilizar diferentes estímulos. Por un lado, por supuesto, el estímulo con nuestro extracto acuoso de rizomas de Esmilas campestris. Acá les quiero hacer una aclaración, que es que la concentración de este extracto nosotros la referimos a microgramos de ácido tánico por mililitro de extracto. La razón por la cual hacemos esto es que nosotros al obtener el extracto, obtener esta decocción, lo que hacemos posteriormente siempre es cuantificar los polifenoles totales que tiene ese extracto. De esta manera lo que logramos de alguna manera es, aunque sea en parte, independizarnos de las variaciones que puede haber entre un extracto y el otro. Entonces, la concentración está expresada en relación a los microgramos de ácido tánico por mililitro de extracto porque como curva estándar usamos el ácido tánico en esa cuantificación de polifenoles. De ahora en adelante yo voy a hablar directamente de microgramos por mililitro cuando hable de la concentración del extracto, pero sepan que en realidad está referido a la cantidad de polifenoles totales que ese extracto contiene. Una vez que hagamos entonces la estimulación con Smilax, posteriormente vamos a continuar con una estimulación mecánica, con una herida que se va a realizar in vitro y además también la adición de un estímulo inflamatorio que es el TNF-alfa. Entonces, lo que vamos a hacer es, por un lado, en las células vamos a hacer ensayos de evaluación del efecto de Smilax sobre la muerte celular utilizando yoduro de propidio y lo vamos a evaluar por citometría de flujo.
Estos ensayos se van a complementar a su vez con ensayos de citotoxicidad, midiendo en el sobrenadante de cultivo la liberación de la enzima lactato deshidrogenasa empleando un kit comercial. Una vez que hayamos determinado la concentración, entonces, que no es citotóxica de extracto en este modelo celular, vamos a proceder a estudiar el efecto del Smilax sobre la migración celular en un ensayo de cierre in vitro de la herida, y vamos a evaluar también la producción de diferentes mediadores de inflamación implicados en el proceso de cicatrización, como es el caso de IL-6 y CXL8 por ELISA de captura y la actividad de las metaloproteasas por simografía. Entonces, para cumplir con el objetivo 1, acá lo que les muestro es, los ensayos que realizamos. Evaluamos la citotoxicidad inducida por el extracto en queratinocitos HACAT, cultivando estas células en presencia de distintas dosis de extracto, que van desde 0,01 hasta 10 microgramos mililitro en esta instancia, durante 48 horas. En los sobrenadantes de cultivo de esas células, medimos la liberación de la enzima lactato deshidrogenasa al sobrenadante de cultivo. Esta es una enzima intracelular, con lo cual no se va a liberar al sobrenadante, excepto que haya un daño de la membrana. Con el kit comercial que tenemos, se forma un producto coloreado al final que nos va a dar un indicador de la presencia de la enzima. Por otro lado, en las células también previamente estimuladas, vamos a hacer una marcación con yoduro de propidio, que es un agente intercalante, que va a ingresar solamente a la célula cuando hay un daño de la membrana. De suceder eso, se va a intercalar en el ADN y va a emitir fluorescencia. Entonces, como pueden observar en los gráficos, el rango de concentraciones de Smilax, que va desde 0,01 hasta 5 microgramos mililitro, no presentó efectos citotóxicos por ninguna de las condiciones, ninguna de las técnicas evaluadas, con lo cual decidimos elegir este rango de concentraciones para realizar los ensayos de inmunomodulación posteriores. Entonces, con respecto a la evaluación del efecto de Smilax sobre la migración celular, lo que hicimos fue a las células previamente plaqueadas, habiéndose ya establecido la monocapa de células de queratinocitos humanos, estimulamos estas células con las distintas concentraciones de extracto que vimos previamente que eran no citotóxicas durante 48 horas. 18 horas antes de finalizado el ensayo, se realizó una herida in vitro sobre la monocapa de células previamente establecida, realizando una herida con un tip estéril. Estas heridas se fotografiaron a tiempo 0 y a las 18 horas, que es el tiempo final, y posteriormente se calculó el porcentaje de cierre de la herida, básicamente comparando lo que es el área de la herida final y el área de la herida inicial para cada uno de los tratamientos. Este ensayo se realizó en un medio libre de suero fetal bovino, precisamente porque lo que se quería era evitar que los resultados estuvieran influenciados por diferencias en la proliferación. Entonces, tal como pueden observar en el gráfico B, como en el panel de imágenes representativo que muestro en A, Smilax mostró un efecto inhibitorio significativo para la dosis de 5 microgramos mililitro respecto a la situación control en el porcentaje de cierre de la herida. De hecho, si observan las imágenes, van a poder ver que la herida permanece mucho más abierta en presencia de 5 microgramos mililitro de Smilax respecto de la situación control. Lo que posteriormente decidimos hacer fue evaluar si este resultado se veía o no influenciado por la presencia de un estímulo inflamatorio. Queríamos saber si el contexto inflamatorio dificultaba o no, o modificaba el efecto de Smilax sobre la migración celular. Entonces, para eso repetimos exactamente el mismo diseño que antes, solo que ahora al momento de realizar la herida, además también agregamos el estímulo inflamatorio TNF-alfa. Nuevamente, si observan el gráfico y las imágenes representativas del panel de arriba, van a poder observar que nuevamente Smilax 5 microgramos mililitro mostró un efecto significativo de inhibición del cierre de la herida, también en condiciones inflamatorias. Entonces, una vez que observamos que Smilax tenía efectos de inhibir la cicatrización in vitro, lo que nos preguntamos es, bueno, ¿cuáles son los mediadores solubles que Smilax está modulando para
poder explicar, al menos en parte, por qué se observan esos efectos sobre la cicatrización. Entonces lo que decidimos fue evaluar en los sobrenadantes de cultivo de las células previamente estimuladas y heridas por ELISA de captura la producción de la citoquina proinflamatoria IL-6 y de la quemoquina CXL8, que como recordarán ambas están implicadas en la modulación de la cicatrización. Entonces, como pueden observar en los gráficos de abajo, los efectos obtenidos sobre, los efectos de Smilax obtenidos sobre la producción de la quemoquina CXL8 fueron consistentes con los previamente obtenidos en macrófagos. Volvimos a observar que Smilax tenía un efecto inhibitorio de la producción de CXL8, tanto en condiciones basales como en presencia del estímulo inflamatorio TNF-alfa. Estos resultados podrían explicar, al menos en parte, los resultados obtenidos a nivel de la inhibición de la cicatrización de las heridas in vitro. Cuando evaluamos qué sucedía con el efecto de Smilax sobre los niveles de la citoquina proinflamatoria y IL-6, observamos lo contrario a lo que previamente habíamos observado en macrófagos. No solamente no observamos un efecto inhibitorio, sino que vimos que Smilax era capaz de inducir significativamente para la dosis de 5 microgramos mililitro la producción de la citoquina proinflamatoria y IL-6 en condiciones basales. En condiciones inflamatorias, lo que vimos es que Smilax no era capaz de inhibir los niveles de IL-6 inducidos en presencia del estímulo inflamatorio TNF-alfa. Es decir, tanto en condiciones basales como inflamatorias, Smilax, los niveles de IL-6 permanecen elevados en presencia de Smilax. Por último, lo que decidimos fue evaluar el efecto de Smilax sobre la actividad de las enzimas metaloproteasas, que como les mencioné, están implicadas en todas las etapas de la cicatrización. Entonces, para eso, nuevamente, sobre los queratinocitos previamente estimulados y heridos, lo que hicimos fue colectar los sobrenadantes de cultivo y por simografía ensayar la actividad de estas enzimas. Muy brevemente, la simografía es una técnica donde lo que se hace es sembrar las muestras junto con marcadores de peso molecular conocidos y se hace una corrida electroforética en un gel discontinuo. El gel de corrida, en este caso, va a contener gelatina, con lo cual lo que vamos a hacer es evaluar la actividad gelatinasa de ciertas metaloproteasas. Luego de finalizada la corrida se van a realizar lavados y se va a incubar con un buffer que va a contener todos los cofactores para que las enzimas actúen. Posteriormente se va a colorear con Kumasi Blue y finalmente, luego de decolorar, se van a observar bandas claras sobre un fondo oscuro a distintos pesos moleculares que van a corresponder a las diferentes regiones donde las diferentes metaloproteasas degradaron la gelatina. A mayor actividad a mayor intensidad de banda, mayor será la actividad biológica. Entonces, como pueden observar en estos gráficos finales, detectamos en los queratinocitos la actividad de la prometaloproteasa 9, de la prometaloproteasa 2 y de la metaloproteasa 2 clivada. Y en todos los casos, Smilax presentó efectos inhibitorios sobre la actividad de estas enzimas, efectos inhibitorios dosis dependientes, tanto en condiciones basales como en condiciones inflamatorias. Esto también lo pueden observar en las imágenes representativas que les puse arriba de cada uno de los gráficos. Nuevamente, estos resultados también pueden explicar los efectos que observamos también inhibitorios a nivel de la cicatrización en el ensayo in vitro. Entonces, a modo de conclusión, lo que sabemos es que cuando un queratinocito es sometido a una injuria, se van a activar una serie de vías de señalización intracelular que van a tener efectos sobre la expresión génica de esa célula. Por un lado, se van a producir diferentes zimógenos, como son el caso de la prometaloproteinasa 9 y de la prometaloproteinasa 2, que una vez en el espacio extracelular van a poder ser clivados y dar lugar a formas con mayor actividad biológica. Además, se van a producir diferentes mediadores proinflamatorios, como es el caso de la citoquina proinflamatoria IL-6 y de la quemoquina CXL8, que también, una vez liberadas al espacio extracelular, todas estas moléculas van a ser capaces no solamente de
modular la respuesta inflamatoria, sino también la migración celular que ocurre en el marco de la cicatrización de las heridas. Lo que yo les mostré a lo largo de esta presentación es que el extracto acuoso de rizomas de Smilax campestris es capaz de inducir la producción de la citoquina proinflamatoria IL-6, a la vez que inhibe la producción de CXL8, la actividad de la prometaloproteínasa 9, la actividad de la prometaloproteínasa 2 y de la metaloproteasa 2 clivada. Estos efectos explican, al menos en parte, los efectos observados sobre la inhibición de la cicatrización de las heridas en el ensayo in vitro, como les mostré previamente. Entonces, una de las primeras, por ahí, preguntas que surgirían en este contexto es, bueno, si Smilax inhibe la cicatrización de las heridas, ¿qué hacemos? ¿Evitamos su uso en la piel? Bueno, claramente estos resultados nos darían un primer indicio para pensar que a Smilax no la podemos usar como un agente que favorezca la cicatrización. Sin embargo, si pensamos en los usos tradicionales que tiene Smilax, estos usos radican principalmente en el tratamiento de afecciones como la psoriasis. La psoriasis es una enfermedad cutánea que se caracteriza por básicamente una hiperproliferación de los queratinocitos, una hiperplasia epidérmica y un contexto inflamatorio crónico muy exacerbado. Entonces, en este tipo de cuadros, claramente Smilax tiene un efecto beneficioso. Entonces, lo que es interesante es cómo saber qué efecto tiene a nivel de la cicatrización y saber que tal vez ese no va a ser el blanco terapéutico de Smilax, favorecer la cicatrización de las heridas, pero sí se puede utilizar en otro tipo de cuadros, como es el caso, por ejemplo, de la psoriasis. Y muy brevemente lo que les quiero comentar es algo que nosotros estamos haciendo ahora en el marco de mi doctorado, que es utilizar un modelo de queratinocitos sometidos a un estímulo con arsénico. Como ustedes saben, el arsénico es un tóxico ambiental al que lamentablemente gran parte de Argentina está expuesta a través del agua de consumo y a través de los alimentos, y entre otras cosas genera grandes manifestaciones cutáneas que tienen que ver precisamente con una gran hiperplasia epidérmica, un gran aumento también de la proliferación de los queratinocitos y un contexto inflamatorio que en ese caso se da en respuesta al daño por estrés oxidativo que el arsénico genera. Entonces, lo que estamos haciendo ahora básicamente es explorando si Smilax tiene la capacidad de brindar algún tipo de beneficio a la hora de mitigar el daño inducido por arsénico, y de esta manera podríamos hacer un aporte desde la fitoterapia para tal vez encontrar alguna alternativa que permita mitigar el daño inducido por este tóxico. Entonces, eso también se los quería comentar como para que sepan, digamos, hacia dónde estamos yendo ahora. Bueno, por último, los agradecimientos. No tengo mucho tiempo, así que simplemente agradecer a toda la gente del laboratorio. También quise acá listar a la gente que nos ayuda con toda la parte de la caracterización y la obtención del extracto, que es algo nuevo para nosotros, pero es fundamental para este trabajo. Así que nada, muchísimas gracias a todos y a ustedes también por su atención. Muchas gracias. Muy interesante. Muchas gracias también, Luciana, por la presentación. Gracias, felicidades. De nada. Muchas gracias por todo. ¿Podemos preguntar? ¿Arrancamos? Yo tenía una pregunta para Daniela que me quedó más desde el punto de vista operativo, a lo mejor cómo se hace, porque me pareció súper interesante lo que ella nos enseñó de los fitocomplejos. Para mí es todo un tema nuevo. Y esos fitocomplejos ya hablaba de sinergismo entre ciertos principios activos. ¿Cómo se trabaja con eso? ¿Se trabaja como llegando a los principios activos y luego sumándolos en alguna acción terapéutica? ¿O se trabaja con extractos, digamos, semipurificados que vos decís, bueno, yo sé que en esta fase acuosa, por ejemplo, no sé, se van a concentrar? O sea, ¿cómo son las estrategias o formulaciones de estos fitocomplejos cuando uno los piensa terapéuticos, ¿no? Sí, bueno, está re buena tu pregunta, porque en realidad lo que son fitocomplejos es algo que, si bien buscando también un poco para esta charla, encontrar un montón de otra información,
Lo que hace básicamente es ver qué tipos de principios activos se encuentran dentro de la planta, de la misma planta, y ver cómo esos se asocian después, aislando esos principios activos y viendo cómo accionan, por ejemplo, en ciertos microorganismos o en ciertas patologías. Pero en sí es algo que se busca generalmente dentro de la misma planta. Por ejemplo, esto que hablaba del diente de león, encontrando principios activos del metabolismo primario y encontrando principios activos del metabolismo secundario. Después se fueron encontrando que muchos otros principios activos podían, en distintas plantas, actuar como sinérgicos. Pero básicamente es eso, es el registro de todo el bagaje químico que tiene la planta y después se lo lleva a estudio, digamos, de formas aisladas para ver cómo se relacionan entre sí. Ah, perfecto. Buenísimo. Y bien, por otra parte, me pareció súper interesante lo que también comentaste vos, Daniela, el tema de las interacciones farmacológicas, ¿no? Porque hay como, vos mismo decías que hay culturas donde a los niños, y que está muy, muy metido todo este tipo de formulaciones, y no sé de qué manera, pues en ningún prospecto uno lee que algunas, dentro de las interacciones o así, tenga alguna referencia a esto. ¿Cómo se maneja? No sé, por ahí es una pregunta más para un médico. ¿En qué punto a alguien se le ilumina cuando viene un caso y dice, ¿usted tomó un té de algo? O cómo, o sea, ¿es algo que ocurre muy frecuentemente? Perdón, ahí intervengo que sí, Claro. que desde la pediatría pasa un montón y digamos, hay las diarreas o los dolores abdominales agudos en determinada edad y sobre todo también, por ejemplo, en Paraguay se utiliza mucho el paico, digamos, tenemos como una formación como interrogar en cada caso. Perdón, sí, en el Daniela. hospital viste que se llama intoxicación folclórica, que es cuando se le hace esas tisanas, el té de anís, le ponen la mamadera, esas cosas, y es así. Yo lo aprendí en la residencia, intoxicación folclórica. Ah, buenísimo, yo no lo sabía. Me quedó como intriga, digo, ¿cómo será eso, no? Sí. Etnobotánica también. De hecho, perdón Daniela, perdón, ya te dejo hablar. De hecho, hace poco en un congreso me encantó porque vino un especialista cuyo nombre no recuerdo, perdón, pero era especialista en fitomedicina y estuvo buenísimo porque me enseñó dos cosas. La primera es que ya no hablamos de medicina alternativa porque hay numerosísimos ensayos clínicos randomizados controlados de medicina que funciona. Con lo cual, por ejemplo, también, ahora no recuerdo el compuesto, pero hay un compuesto de una planta medicinal que se utiliza para la colitis ulcerosa y funcionó mejor que mesalazina. Con lo cual eso es medicina que funciona, no es alternativa a nada. Y todavía nos cuesta cambiar el chip de entenderlo. Y otra cosa que me enseñó es lo de la dosis. Y, por ejemplo, los pediatras tenemos al paico como el gran demonio causante de diarreas. Y la realidad es que el paico puede ser buenísimo en un montón de otras cosas. El problema es el té dado a un bebito muy chiquito, por ejemplo. Bien. Pero no está errado usar el paico, sino dárselo a un bebé tal vez de 4 meses. Pero bueno, nada, me parece re interesante y por eso también la invitación, Daniela, a traernos estos. No, es que uno cree casi seguramente que cuando vos ese principio medicinal lo trabajás en su grupo étnico de origen y acostumbrado a manejarlo, muy probablemente no va a tener el efecto adverso. Pero cuando eso lo extrapolás al ámbito urbano, a la ciudad y que ya desconocemos, ahí pueden empezar los problemas, porque lo que es conocimiento ancestral se transmite y no tiene tanto riesgo, digamos, pero cuando se globaliza, ahí no sé cómo le va. Sí, también creo que es como esto, parte de esta práctica que se transmite de generación en generación y que ahí también hay una pérdida de la importancia de la dosificación. Hay dos compuestos que siempre dentro de lo que es pediatría se tratan de evitar, que son los aceites esenciales y los alcaloides. Entonces, todas plantas que tengan esos dos compuestos, bueno, atentos, digamos, a la dosificación y a su uso. Y esto mucha gente no lo sabe, entonces quizás el anís, por ejemplo, que se pasa mucho con los usos de nombres populares, ¿no? El anís es lo mismo que son dos especies, una es el anís estrellado y otra vas a encontrar el anís en la semilla, ¿no? Y una se puede usar muy bien y el otro es muy contraindicado en pediatría.
Entonces, son creo que muchas cositas que van pasando, que se va perdiendo esta transmisión de generación en generación, y que nosotros tomamos como una parte de algún libro, de algún blog, porque hoy en día también tenemos esas cuestiones re importantes que hay que tener en cuenta, que bueno, que generan estas cuestiones. Igual también, esto que quería decir, con interacciones con fármacos, hoy en día hay un montón de estudios y si les interesa, en la SCOP también hay un montón de estudios sobre lo que son interacciones con fármacos. Está bien, tenés que buscar una planta y la interacción con esa, no es como que hay algo muy general, ¿no? Pero las plantas que se usan más que nada en pediatría son poquitas, entonces dentro de eso se puede como encontrar información. Bien. Y yo puedo hacer una pregunta para Luciana, perdón, me perdí agarré empezada la presentación, tal vez es algo que mencionaron. Con respecto a los efectos que vos nombraste, Luciana, que tenía el compuesto en la psoriasis, que era muy beneficioso, eso entendí yo que era muy beneficioso en la psoriasis, pero no inhibe la cicatrización en el modelo que vos estudiaste. ¿Entendí bien? Está silenciada, Luciana. Perdón, me encuentro porque me avisó el cartelito. Claro, el modelo mío in vitro inhibe la cicatrización. Claro, y está vinculado con tratar, por ejemplo, la psoriasis. Sí. ¿Y tenés algún modelo parecido a la psoriasis, más allá de ese último modelo que vos mencionaste que están haciendo ahora? ¿Sería parecido a la psoriasis o tienen pensado testear algún modelo parecido a la psoriasis para evaluar los mecanismos por los cuales sería beneficioso para la psoriasis? Porque es muy diferente el efecto que vos ves. Sí, tal cual. Yo en realidad lo que yo veo es sobre, digamos, cicatrización in vitro, no tiene nada que ver con el modelo de psoriasis, pero sí, de alguna manera me parece que los resultados que obtuvimos explican un poco, o sea, que en un contexto inflamatorio probablemente sea beneficioso, y la psoriasis se caracteriza por ser un contexto inflamatorio más allá de que no lo estudiamos. La verdad es que yo estoy como medio terminando mi tesis doctoral. Sería súper interesante poder hacer un modelo por ahí de postdoc o algo así en psoriasis, pero en el contexto de mi tesis no voy a llegar a poder hacer ese modelo. Sí estamos con la parte de arsénico y nos parece como muy interesante porque todo llevaría a pensar que Smilax podría tener un efecto beneficioso para mitigar el daño inducido por arsénico. Estamos teniendo resultados como muy interesantes en eso, y lo de la psoriasis nos va a quedar, me parece, para una etapa posterior. Pero no, por el momento no. Sí quisimos evaluar los efectos sobre la cicatrización porque cuando uno, es un poco lo que también mencionaba Daniela antes, cuando uno aplica algún tipo de fitoterápico, tiene que tener en cuenta qué es lo que pasa en ese tejido. Y si algo que pasa en la piel es que hay heridas y las heridas tienen que cicatrizar. Entonces nos parecía como que de alguna manera era responsable saber qué pasaba en ese contexto para saber qué uso se le puede o no se le puede dar a digamos, a esta planta. Al margen de después si exploramos demasiado la parte de la psoriasis o no. Sí, perfecto, yo justo mi pregunta iba del casi parecidísimo a lo que preguntó Paola, porque como los ensayos de ustedes son in vitro, más allá de la inhibición de la cicatrización, como bien decís vos, es conocimiento y es importante saber cómo está actuando. Si ustedes a esto le habían sumado algún ensayo de algún modelo, no sé, en animal, no digo de psoriasis, simplemente de daño y reparación de tejido, como para ver que in vivo pasase algo similar a lo que ustedes observaban in vitro, ¿no? Porque del in vitro al in vivo a veces esos saltos cambian enormemente el resultado final, ¿no? Totalmente. No, por el momento no lo hicimos. Sí tenemos un SICUAL aprobado para en algún momento poder hacer modelos in vivo en animales con Smilax. Tenemos un compañero mío está trabajando, haciendo su tesis doctoral también con Smilax, y él está viendo en modelos in vivo de ratas ovariectomizadas, efectos, pero más a nivel de, no de piel, sino de hueso. O sea, está viendo efectos protectores de hueso in vivo.
Pero nosotros por el momento no. Mi tesis fue como la primera con la que empezamos a trabajar con la planta y empezamos a intentar explorar un poco, a sentar como algunas bases más moleculares y celulares de los efectos beneficiosos de este extracto. Así que nada, estamos como iniciando la línea, por decirlo de alguna manera, pero en algún momento sin duda pasar a modelos in vivo es como lo que sigue. Bien. Bueno. Y creo que había una pregunta de Luciana, porque no podía prender el micrófono porque estaba el nene con... A ver, yo creo que la había escuchado. A ver. La quería hablar, pero no se le escucha. Ya veo que levanta la mano. A ver. Luis hizo un aporte a Luciana, diciendo que por el mecanismo de acción de lo que mostró, podría ser de utilidad también para el eczema pulmonar, y ahí me gusta otra cosa. Queratitis actínica. Y enfisema pulmonar. Queratitis actínica. Sí. Dice, en teoría, por la fisiopatogenia, queratitis actínica y enfisema pulmonar. Exacto. Dijo Luciana. ¿Me escuchan a mí? Lo voy a explorar. Gracias. Sí, Pame, se te escucha. Bueno. No, que yo quería hacer una pregunta con respecto a si saben algo de esta planta con respecto a efecto hepático. Porque recuerdo que en el último congreso de patología me llamó mucho la atención una charla que hablaba de que el concepto de DILI, que es Drug Induced Liver Injury, cambió y ahora se tiene en cuenta a las hierbas y pasó a ser AD-HILI, ¿no? Entonces, me encantó el seminario, me parece súper interesante y me parece que también es importante esto de poder estudiar en forma completa y por ahí en forma el efecto en otros órganos para realmente demostrar que tenga o no efecto y que uno puede utilizar las plantas así en general porque cuando uno la va a consumir completa, o sea, en todo el sistema, no va a ser algo tópico o demás. Entonces, si tenían alguna información con respecto a eso, ¿qué pasaba a nivel hepático? ¿Con Esmilas campestris en particular, decís? Sí, con la tiza. La verdad que no leí demasiado de la parte hepática, pero en general todas estas, el género Smilax sí de otras especies, el género Smilax, como les decía yo, la especie nativa no está tan estudiada, lamentablemente son muy pocos los trabajos que hay sobre esta planta, pero sí está mucho más estudiada las especies asiáticas, precisamente por esta relevancia que tiene todo lo que es la fitoterapia en la medicina tradicional china, sobre todo. Y ahí sí hay trabajos de las especies asiáticas que muestran efectos hepatoprotectores. No de la especie nativa, porque como te digo, es muy poco lo que se sabe. Claro. Bueno, ahí iniciamos una colaboración entre ustedes con el Esmila y nosotros viendo los hígados. A ver qué le pasó. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Bárbaro. Bueno, gracias a las dos chicas, la verdad que fueron dos seminarios muy, muy lindos y para nosotros un poco corridos del eje con esto que no escuchamos toda la parte vegetal, botánica, todo el tiempo. Así que buenísimo. Muy lindo, muchísimas gracias. Gracias chicas, felicidades.